Muy buenas noches a todos, bendiciones. Mi nombre es Josué Puga. La intención de este video y de este canal es informar, compartir algunas realidades que estamos viviendo hoy en día con respecto a la fe, con respecto al cristianismo. Y bueno, hoy nos toca a nosotros estar viviendo un tiempo muy complicado, un tiempo muy difícil con respecto a la fe. Y bueno, el mismo Señor Jesucristo profetizó esto allí en Mateo 24 acerca de los últimos tiempos, los tiempos en los que a nosotros nos está tocando vivir hoy. Mucha gente duda esto y dice, ¿cómo sabes que son los últimos tiempos? Los mayas ya dijeron que esto, y antes los fulano o tal grupo dijo esto, ¿cómo sabes tú que es el último tiempo? Bueno, no es que seamos alarmistas ni hablamos esto con la intención de que la gente se espante o piensen que estamos hablando esto para tener a la gente con miedo y bajo control. No es esa la intención. La intención es de que nos preparemos porque es inminente, está a las puertas. Jesús viene por segunda vez aquí a la tierra. Y es importante dar a conocer. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo estos tiempos? Bueno, pues a través de las señales que estamos viendo. En el mundo están sucediendo muchas cosas que antes no se habían visto. Para empezar, la tecnología, cosas que hace 100 años, 200 años no existían, hoy las estamos viendo. Vemos que la tecnología, la ciencia va caminando, va aumentando a pasos agigantados. Y estamos viendo muchas cosas hoy en el mundo que antes no se veían. Estamos viendo la liberación de toda la situación de la homosexualidad, matrimonios del mismo sexo, abortos permitidos, tantas cosas que estamos viendo hoy en día. Y por eso es que podemos afirmar que a través de las Escrituras sabemos que estamos viviendo los tiempos del fin, los tiempos de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos nosotros vamos a ser testigos de acontecimientos históricos y proféticos. Uno de estos acontecimientos fue dicho por el propio Señor Jesucristo allá en Mateo 24, cuando habla acerca de los falsos profetas, falsos maestros y falsas doctrinas, para que se cumpla lo que Él mismo ahí denomina como principio de dolores. Principio de dolores. Significa que va a comenzar a suceder algo aquí en la tierra, que de manera secuencial va a ir dando paso a acontecimientos que van a concluir con la venida de Jesús, con la aparición de Jesús aquí en la tierra, para poner orden y justicia en un mundo lleno de injusticia, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado. Es importante entonces que nosotros como creyentes empecemos a tomar conciencia y de alguna manera también nos empecemos a preparar para que nosotros seamos de aquellos que vamos a calificar para estar con Cristo cuando Él venga. Allí en el libro de Apocalipsis se habla de 7 sellos que van llevando a este acontecimiento que es la venida de Jesús, y los primeros 4 sellos están representados como 4 caballos de 4 diferentes colores. Me parece que el primero es blanco, el segundo es rojo, el tercero es negro y el cuarto es amarillo. Y hoy vamos a hablar un poquito del primero, porque fue la primera señal que Jesús dijo que iba a suceder aquí en la tierra para dar inicio a esto que es conocido como el principio de dolores, y es un caballo de color blanco. Y mucha gente ha confundido este caballo o a su jinete pensando que el que monta este caballo es Jesús. ¿Por qué? Porque como el caballo es blanco, y también el texto en Apocalipsis dice que a ese personaje le fue dada una corona y un arco y salió venciendo y para vencer, mucha gente cuando se le pregunta quién es este personaje, muchos responden que es Jesús, y no es Jesús. Más adelantito dice, usted sigue leyendo en Apocalipsis, en otro capítulo, habla también de otro caballo blanco y habla de otro jinete, y ahí con toda claridad no hay duda, porque la Escritura dice, tiene en su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no nos cabe duda que este jinete es nuestro Señor Jesucristo, pero este primer jinete del caballo blanco es un jinete que no es Jesús, es otro personaje. Este personaje y este caballo representa las falsas religiones. ¿Por qué? ¿Por qué blanco? Porque la religión de alguna manera se presenta así, como algo blanco. Las personas que predican falsamente o que predican equivocadamente normalmente prometen cosas
Sí, ahí tenemos, por ejemplo, la doctrina de la prosperidad. Ahí tenemos la doctrina de no pasa nada si tú pecas, si una vez confesaste a Jesús, ya eres salvo y te vas a ir al cielo. Estas son falsas doctrinas, son falsos maestros, son falsos profetas que se disfrazan justamente de eso, de alguien que está de parte de Dios, pero no están de parte de Dios. ¿Cómo determinamos? La pregunta de este mensaje es, ¿cómo determinamos quién es verdadero y quién es falso maestro? Y hoy vamos a ver algunos puntos que son importantes para conocer esto, para determinar esto, y sobre todo, hermanos, todos aquellos que están viendo este video, para que no seamos engañados. Jesús lo dijo textualmente. En aquellos días dice, muchos serán engañados, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, yo no quisiera ser de esos que van a ser engañados. Es justamente por eso que tenemos que ir a su palabra, tenemos que conocer su palabra, tenemos que ver cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra, porque aquí está registrado todo lo que Dios quiere, con obedecer, con el conocer su voluntad y ponerla por obra, viene también la bendición de parte de Dios para nuestra vida, viene también su promesa, viene también el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido para aquel que en Él confía. Entonces es importante conocer su voluntad a través de su palabra. El primer principio para darnos cuenta de quién es un falso profeta o verdadero profeta es su manera de vivir. Jesucristo dijo ahí en Lucas 6:43 que el árbol es conocido por sus frutos, ¿sí? El árbol es conocido por sus frutos. Así que yo una vez escuché una anécdota acerca de una persona, un misionero, que estaba hablando en un lugar remoto por allá donde no conocen a Jesús, y aquel hombre estaba hablándole a un grupo de personas naturales de aquella región, eran gente de una tribu, y aquella gente lo estaba escuchando muy atentamente, y de repente una mujer se paró y se fue. Y cuando regresó, el predicador le preguntó y le dijo, oiga, ¿usted a dónde fue? Y la mujer le respondió y le dijo, fui a preguntar, a ver si usted vive así como pregona. Una vez que fui y me dijeron que sí, yo vengo y ahora lo voy a escuchar con mayor atención. Hay un dicho cierto que dice que nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Entonces es importante guardar un buen testimonio ante la sociedad, ante nuestra congregación, pero principalmente es muy importante tener una buena imagen delante de Dios. Eso es lo que más nos debe de preocupar. Así que es muy importante que con nuestro testimonio demos muestra y demos fe de que somos hijos de Dios. Ese es el primer principio. El segundo principio, y este es muy muy importante, hermanos, porque creo que esto que vamos a ver a continuación es una clave que ha llevado al mundo cristiano a extraviarse dentro de doctrinas, de herejías, dentro de prácticas que no agradan a Dios y que nada tienen que ver con su palabra. El segundo principio es apegarse total y únicamente, escuche bien, lo voy a volver a repetir, apegarse total y únicamente a la Biblia como regla de fe. Hay mucha gente que trata de sacar información para predicar de libros, de escritores, de pensadores, de filósofos, incluso hay quien utiliza refranes o dichos para querer dar a entender algo. Yo he escuchado por ahí gente que dice, así como dice la Biblia, agua que no has de beber, déjala correr. La Biblia no dice eso. Hay otros que dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso. Jesús nunca dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, mucha gente ha buscado información o ha tratado de incluso formular doctrinas basándose en otras cuestiones que nada tienen que ver con la Biblia, ¿verdad? Por eso es que hay muchas denominaciones y muchas religiones en el mundo. Cuando nosotros nos apegamos a la Biblia, únicamente a la Biblia, para poder tener fe, garantizamos un conocimiento preciso, escuche bien, preciso acerca de la voluntad de Dios. De ninguna otra manera vamos nosotros a poder conocer a Dios y conocer cuál es su voluntad, si no es a través de su palabra, únicamente a través de su palabra. Hay un grave error hoy en día que mucha gente está cometiendo, y ese error es interpretar la Biblia por su cuenta, de acuerdo a sus
ideologías, de acuerdo a sus propios conceptos, de acuerdo a sus propios intereses e intenciones. Y es por eso que se han torcido las escrituras para el interés propio de muchas personas. Yo quiero leer una escritura a continuación que está ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 16. La voy a leer a continuación y yo quisiera que usted me siguiera con esta lectura. Segunda de Pedro 3, 16 dice de la siguiente manera, el 15, vamos a leer desde el 15, y teniendo entendido que la paciencia en nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjese aquí. Aquí menciona indoctos. ¿Qué es un indocto? En este caso, un indocto es una persona que no tiene ciencia cierta de lo que está haciendo o de lo que está hablando. Es una persona que no está suficientemente preparada en algún tema en específico y de alguna manera no tiene el conocimiento ni la capacidad necesaria para poder dominar ese tema o esa situación. Entonces, dentro de la fe, dentro de la religión, dentro de las iglesias y las congregaciones, existen los indoctos. ¿Cuáles son los indoctos? Pues los que no saben de lo que hablan, los que de alguna forma nunca han leído la Biblia. A mí me da mucha tristeza porque yo muchas veces le he preguntado a gente que se hace llamar cristiana o que se hace llamar católica, y yo les he preguntado si leen su Biblia y me dicen no la leemos. Entonces yo digo, ¿cómo se hace usted llamar cristiano entonces? Porque si no lee la Biblia para conocer al Cristo al que usted dice que busca y que sirve, pues no puedo saber ni entender cómo usted se puede hacer llamar seguidor de Cristo. Para seguir a Cristo hay que conocerlo. Entonces es triste saber que mucha gente no lee la Biblia, solamente repite lo que alguna vez llegó a escuchar por ahí, repite lo que dijo algún predicador, lo que dijo el sacerdote, el cura, pero no tiene conocimiento verídico, no ha visto con sus propios ojos lo que la Escritura dice, cómo lo dice, para qué lo dice, y al no tener ciencia cierta de lo que está hablando se convierte en un indocto. Pero también menciona los inconstantes. Los inconstantes son los que nunca se comprometen, los que nunca leen la Biblia, los que ven un pedacito, se aburren, se duermen, a los 3 meses leen otro pedacito, no van a la iglesia, no van constantemente, sino que van por ahí cada vez que tienen tiempo, cada vez que se acuerdan o cada vez que les duele algo, y estos se convierten en inconstantes. Por esa razón es que no logran tener, hermanos, una alimentación adecuada espiritualmente y no tienen conocimiento apropiado de lo que es la voluntad de Dios, porque no conocen su palabra. En Proverbios 11:14, la Biblia nos dice que donde no hay sabiduría, donde no hay dirección sabia, dice, el pueblo cae, pero en la multitud de los consejeros hay seguridad. Fíjese bien, esto que voy a hablar a continuación es muy, muy importante. No puede un solo hombre levantarse y formular doctrinas bíblicas basándose en sus propios conceptos e ideologías, creyendo que por su propia cuenta puede tener la capacidad de entender las Escrituras y superar a verdaderos hombres de Dios que en asamblea y consejo han recibido revelación de parte de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que hay mucha gente por ahí que se ha levantado formulando sus propios conceptos bíblicos, tratando de manipular las Escrituras a su favor y a su beneficio. Miren, a mí me gusta ver por ahí un hermano que se llama Juan Manuel Vaz, que me gusta mucho cuando él pone un video de una persona que está hablando por ahí herejías incorrectamente, y me gustan mucho las expresiones que él hace cuando escucha aquellas herejías, se sorprende, se enoja y hasta se echa para atrás, así como, ¿por qué? Porque le sorprende estar escuchando tanta barbaridad. Por ahí yo he escuchado también varias personas, hay varias personas por ahí que realmente es terrible lo que hablan, es terrible lo que pregonan. Por ejemplo, una vez escuché una profeta por ahí, ella se hace llamar profeta, no sé por qué, pero ella toma un billete y lo pone en su oído y lo escucha hablar, dice que el billete le habla.
Entonces, después forma a las personas que van a dar $500, a los que van a dar $300, a los que van a dar $100, y manipula a todas aquellas personas para sacarle su dinero. Incluso de repente les dice, los que no traen dinero, pero traen el título de su terreno, traen la factura del carro, dice, traen un Rolex, pasen para acá, y los forman en otra fila. Tiene todo un show montado esa persona. ¿Para qué? Para salirse con la suya, generar ganancias ilícitas y manipular a la gente, tergiversando la palabra de Dios. Esto es terrible. Y así como ese ejemplo, hay tantas personas que hoy en día, que estamos en el tiempo de la información, de las redes sociales, que todo el mundo puede tener acceso a una cámara, a un teléfono, a compartirle información por internet. Mucha gente está distribuyendo todo este tipo de enseñanza, y es muy terrible esto que está pasando, porque engañan, confunden y desvían del camino correcto a muchísima gente. Por eso es terrible esto de lo que estamos hablando, y es importante que tengamos conciencia. Es así como en el mundo han surgido una gran cantidad de doctrinas y enseñanzas torcidas que han engañado y han desviado el camino de muchos creyentes de buen corazón. Escuche bien esto: creyentes que de buen corazón se acercan a Dios porque lo necesitan, se acercan a Dios porque tienen sed, porque tienen hambre interior, se acercan a Dios porque de alguna forma se llegan a dar cuenta que es la única manera en la que ellos van a salir adelante. Pero una vez que se acercan a Dios, es terrible de verdad que haya personas de este lado, del lado de nosotros los cristianos, que estén predicando incorrectamente, que estén predicando falsedades, que estén predicando mentiras con respecto a lo que dice Dios, que estén torciendo las Escrituras para sus propios intereses y beneficios, y que estén confundiendo a esas personas, hermanos. Esas personas de buen corazón se acercan, pero como no tienen un conocimiento apropiado todavía, porque son pequeñas, porque son ovejitas pequeñas, se comen todo lo que les dan, se comen todo lo que escuchan, todo lo que oyen, lo asimilan. Y bueno, yo al menos en lo particular, hermanos, dentro del don, trabajo, ministerio que Dios me ha dado en mi congregación, nunca jamás ha sido mi intención engañar ni confundir a nadie, muchísimo menos torcer las Escrituras para un beneficio personal, sino que es la intención de mi corazón hablar la verdad conforme a lo que dice la palabra de Dios. Yo sé que esto que estoy hablando hay quien lo va a ver y va a molestarse, va a decir que no es correcto, que estamos equivocados, hermanos, pero es tan terrible lo que está pasando, que gente de influencia, que gente que tiene acceso a redes sociales, conciertos a multitudes, iglesias que están llenísimas de mucha gente, y de repente este tipo de personas de influencia se ponen a hablar ciertas cosas que son muy dañinas para nuestras vidas. Por ejemplo, hay una persona muy reconocida dentro del medio de la música cristiana que alguna vez se levantó a decir que los cristianos no debemos de ser amargados, que Dios no es un amargado, y que nosotros podemos celebrar Halloween porque fue una fiesta que fue redimida por el catolicismo y que fue cristianizada por el catolicismo. Entonces, esto es muy peligroso, demasiado peligroso diría yo, porque él está haciendo entender que todo el cristianismo es lo mismo, o que los católicos y los evangélicos y los testigos de Jehová y los mormones, que somos lo mismo, que todo apunta a Cristo. Y esto es una gran mentira, hermanos. Este ecumenismo falso también está predicho en la Escritura a través de la profecía, y dice que en este último tiempo se iba a levantar esa falsedad que dice que todo es lo mismo. Este señor, el Papa Romano, está intentando hacer creer que la gente, hacer llegar a la gente a creer que esto es así, que todos somos lo mismo, que todos somos hijos de Dios. No es verdad, hermanos. Por terrible que se escuche, no es verdad. Hijo de Dios es aquel que hace su voluntad. Su voluntad está expresada aquí en su palabra. Entonces, todo aquel que no esté haciendo la voluntad de Dios a través de su palabra no es hijo de Dios, ¿sí? Entonces, es terrible escuchar a este hombre decir que se cristianizó aquella celebración de Halloween, y que hoy los cristianos la podemos celebrar, ¿sí?
Mire, para empezar, nosotros nada tenemos que ver con el catolicismo. Justamente a muchos hermanos, muchos cristianos de nosotros, Dios los ha sacado de ahí, del catolicismo, ¿verdad? Yo no fue el caso, gracias a Dios, yo nunca he sido católico, pero conozco bien la enseñanza y lo que pregona el catolicismo, pero hay mucha gente que ha salido de allá. Alguna vez un sacerdote o alguien a mí me dijo, ¿cómo le hago para convencerte, para que te hagas católico? Yo le dije, es imposible prácticamente, porque ustedes no tienen fundamento bíblico acerca de lo que pregonan o de su doctrina, y le digo, no, si usted me explica, si usted me convence a través de las escrituras que su enseñanza es correcta, pues entonces yo me voy a hacer católico, pero si no, no puedo hacerme católico. Porque, por ejemplo, la Biblia no menciona a la Virgen de Guadalupe, la Biblia no menciona misa de gallo, ni arquidiócesis, ni arzobispo, ni monseñor, ni monja, ni monasterio, ni papa, ni camarlengo, ni muncio, ni cardenal, ni escapulario, ni rosario, etcétera, etcétera. Puedo seguirle hasta unas 2 horas más de cosas que no están en la Biblia, que el catolicismo practica, ¿verdad? No practica los rezos del rosario para sacar a los muertos del purgatorio, no habla de purgatorio. Todo esto no sé de dónde lo sacaron, pero en la Biblia no está. Entonces, si no está en la Biblia, yo no lo creo y no puedo ser católico, ¿verdad? Entonces, es importante basarnos en la Escritura para tener una enseñanza correcta. Pero este personaje dice que porque el catolicismo redimió la fiesta y la cristianizó, entonces nosotros podemos celebrarla. Esto es una mentira total y absoluta. Nosotros no tenemos permitido celebrar algo que no mandó Dios. Dios aquí en su palabra puso todo, no se le olvidó nada, y no podemos ayudarle en ese sentido a decirle, oye Dios, ¿qué crees que se te olvidó poner una fiesta que se llamaba Halloween? No seas amargado, nosotros queremos divertirnos. No es correcto esto es una total blasfemia delante de Dios, porque si Dios hubiese querido una fiesta llamada Halloween, le aseguro que lo hubiese puesto aquí en la Biblia. Si Dios hubiese querido un monasterio con monjas, le aseguro que estuviera aquí en la Biblia. Si Dios hubiese querido ahí le puedo poner muchos ejemplos de lo que estamos viendo hoy en día. Si Dios hubiese querido que hubiese monseñores, aquí estuvieran en la Biblia. Si Dios hubiese querido que a los cardenales se les hubiera llamado excelencia, aquí estuviera en la Biblia, pero no está en la Biblia, hermanos. Son inventos, son cosas que el hombre ha sacado de tradiciones y de costumbres de pueblos, de influencias de dioses ajenos, de culturas y costumbres de otros pueblos, y esto se convierte en idolatría. Es terrible la idolatría. Dios aborrece la idolatría, y si Dios aborrece la idolatría, imagínese qué será del satanismo. Esta fiesta de Halloween, sí, donde las personas disfrazan a sus hijos de diablo, disfrazan a sus hijos de demonio, disfrazan a sus hijos de bruja, de brujo, de brujita, dicen, disfrazan a sus hijos de monstruo, no tiene nada que ver con Dios. En ninguna parte de la palabra Dios mandó esto, por lo tanto nosotros no tenemos que participar y no tenemos que colaborar en absolutamente ninguna situación de estas, porque no proviene de Dios, proviene del diablo. Le voy a decir por qué. Dios manda celebrar la vida, ¿sí? Hay una parte de la Escritura que dice, no alabarán los muertos al Señor, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros, dice, los vivos, bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Así que nosotros celebramos la vida a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue crucificado, pero resucitó venciendo la muerte. Nosotros hemos alcanzado vida, misericordia y gracia, así que somos bendecidos por ello y celebramos la vida, no celebramos la muerte. Dice la Biblia que la muerte es uno de los enemigos del Señor, que al final va a ser juzgada y va a ser lanzada en el lago de fuego que arde para toda la eternidad. Entonces no podemos nosotros, hermanos, estar celebrando la muerte, y muchísimo menos venerando a la muerte, como lo hacen todos aquellos que se hacen llamar santeros o que le hacen culto a la Santa Muerte. No sé de dónde sacaron eso, hermano, pero está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Yo quiero terminar este video con una escritura, compartiendo una escritura un poquito fuerte, pero es muy importante que nosotros la leamos esta escritura, y con esto voy a concluir con este video, esperando que haya sido de bendición. Repito, no quiero entrar
en polémica. Hay por ahí quien va a decir que sí se puede celebrar Halloween. Yo le quiero invitar, yo siempre le he dicho a la gente que he escuchado allá en la congregación, incluso les digo, si ustedes no están de acuerdo con algo y tienen un argumento en la Biblia que ustedes nos puedan compartir, háganlo por favor. Si alguien tiene algún argumento, puede compartirlo abajo en los comentarios, puede dejar dicho ahí algún indicio, alguna parte en la Biblia que nos indique que podemos celebrar, por ejemplo, Halloween. Usted lo puede hacer siempre y cuando tenga un argumento apropiado con las Escrituras. La Escritura está en segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, y el versículo primero de este capítulo dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del pasado, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá, está hablando del futuro, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su pérdida no se duerme. Porque si Dios no perdonó a ángeles que pecaron, y sigue diciendo y sigue hablando, dice: si Dios no perdonó a los ángeles, si blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su pérdida no se duerme. Porque si Dios no perdonó a ángeles que pecaron, y sigue diciendo y sigue hablando, dice: si Dios no perdonó a los ángeles, si Dios no perdonó al mundo antiguo porque fue destruido en el diluvio, si Dios condenó a la destrucción a Sodoma y Gomorra, no va a perdonar a todo aquel que esté haciendo estas cosas, no va a perdonar a todo aquel que esté hablando falsas enseñanzas, no va a perdonar a aquel que esté confundiendo y engañando a la gente, no va a perdonar a aquel que esté negando la verdad de la palabra, ¿sí? No va a haber perdón, hermano, para todo aquel que, haciéndose llamar siervo de Dios, esté predicando mentiras para confusión de las personas y para perdición de su propia persona. Así que tengamos mucho cuidado. Siempre es importante consultar las Escrituras ante cualquier duda, ante cualquier situación que en la mente tengamos que no nos quede clara. Abra su Biblia. Yo le quiero motivar y animar en esta noche que lea su Biblia, abra su Biblia, trate de entender su Biblia, y si en alguna cosa a usted duda o no le queda claro, por favor, busque ayuda de su pastor, busque ayuda de una persona que tenga estas características, que sea una persona apegada a la palabra.